Egunon, buenos días. En primer lugar, pedir disculpas por el retraso en el comienzo de la sesión, pero debido a la decisión del cambio de sala que hemos realizado en el último momento, pues el ajuste de toda la tecnología nos ha llevado a algún pequeño problema que gracias pues al personal técnico del departamento pues hemos podido solventar. Bien, por no demorar mucho más el inicio de las actividades, pues para mí, desde luego, es un placer el poder participar en este acto de apertura y tener, sobre todo, la oportunidad de dar la bienvenida a la presentación de este programa Educar para prevenir adicciones, así como agradeceros a todas y a todos el compromiso que demostráis con la responsabilidad educativa que cada día se desarrolla en los centros. Desde luego, el subtítulo elegido, Miremos y trabajemos como tribu para la prevención de adicciones y la promoción de la salud, creo que es absolutamente acertado y oportuno, porque creo que a nadie de los aquí presentes o vía telemática se nos escapa que la tarea educativa es una responsabilidad compartida de toda la sociedad y que sea cual sea el ámbito del proceso formativo de nuestro alumnado que pretendamos abordar, las probabilidades de lograr el éxito son directamente proporcionales a la coherencia de los mensajes y actuaciones que la sociedad de la que formamos una parte fundamental sea capaz de trasladar. Lamentablemente, yo creo que todos y todas somos conocedores de que en el actual contexto incurrir en determinadas conductas de riesgo, como pueden ser el consumo de drogas, el uso abusivo de la tecnología digital o la participación sin control en juegos de azar, está siendo demasiado significativo entre la población adolescente y juvenil de nuestra sociedad del siglo XXI. La propia ley orgánica educativa nos mandata a los sistemas educativos para que formemos a ciudadanas y a ciudadanos del siglo XXI con las competencias clave que les permitan desenvolverse en sus proyectos de vida con las máximas garantías de éxito y felicidad en un marco de convivencia saludable y sostenible. Y es evidente que estas conductas relacionadas con procesos adictivos no van a favorecer la consecución de estos objetivos y que incluso pueden acabar convirtiéndose en situaciones patológicas que pueden suponer un problema de salud grave que puede llegar incluso a constituir un problema a nivel sanitario, tanto para la propia persona como para su contexto más cercano, especialmente el familiar y el conjunto de la propia sociedad. Así, con esta breve aproximación al tema que motiva el programa que hoy se presenta, creo que se justifica sobradamente la importancia que para cualquier administración educativa, el Departamento de Educación del Gobierno de Navarra, por supuesto, tiene el poder disponer de una estrategia de intervención dirigida a los centros educativos. Así que debo agradecer al excelente trabajo que desde el Servicio de Inclusión, Igualdad y Convivencia y más concretamente desde la sección de convivencia se lleva realizando desde hace años en colaboración con el Departamento de Salud y otras entidades como la Fundación Ilundain Arizberri. Trabajo que se fundamenta en este caso en la puesta en práctica de un programa para educar en la prevención de adicciones que desde hace 10 años y con sus correspondientes evoluciones ha ido incorporándose en los proyectos educativos de algunos centros, que en este momento creo que supera ligeramente la cifra de 20 centros educativos de diferente titularidad y niveles y etapas educativas. Así, en esta jornada, tal y como se indica en la documentación que acompaña a la convocatoria que habéis recibido, se pretende dar a conocer las líneas estratégicas establecidas por la sección de convivencia para abordar esta cuestión desde los propios centros educativos, presentar asimismo el rol de la Fundación Ilundain en esta estrategia educativa, conocer las experiencias de algunos centros que, con gran generosidad, por su parte, van a compartir con quienes participáis en esta jornada y plantear los criterios para iniciar el despliegue del programa en aquellos centros que quieran o queráis incorporaros al mismo. Y desde luego mi deseo, como no puede ser de otra manera, es el de que bien con este programa concreto o bien con cualquier otra estrategia que se valore implementar desde el Servicio de Inclusión, Igualdad y Convivencia, desde los centros educativos contemos con las herramientas adecuadas para
como se indica en el subtítulo, participemos con éxito en esa misión de la tribu de conseguir educar a la ciudadanía en la promoción de la salud, en este caso adquiriendo las competencias necesarias para no incurrir en esa situación de riesgo que supone cualquier tipo de adicción. Y por ello, ya para concluir, reiterar mi agradecimiento a quienes estáis participando o lo vais a hacer en el futuro en esta labor complicada, pero a la vez necesaria, y dar las gracias a todas las personas de la sección de convivencia que junto con las técnicas de la Fundación Ilundain que nos acompañan van a liderar la sesión de hoy. Y por último, un agradecimiento especial a Yolanda López del Centro María Inmaculada y a María Azcona del IES Sierra de Leire por ofrecernos sus experiencias en el programa. Eskerrik asko, muchas gracias. Pues Egunon, buenos días. Soy Ángel Pardo de Fundación Ilundain y creo que Fundación Ilundain ya nos conocéis y diréis qué pinta todo esto. Y es un poco lo que voy a intentar contextualizar. Disculpa, Ángel. Igual si te sientas aquí. ¿Sí? ¿Se me oye mejor? Ah, has movido la cámara. ¿Se me oye bien? Perdón. Sí, se me ve bien. Bueno, saludos a todas esas personas que estáis conectadas a través de YouTube y aquí también a las personas que habéis acudido presencialmente con las cuales podremos interactuar mejor, pero nos acordaremos de todas aquellas que estáis allí. Sí, perdona. ¿Se ve bien el PowerPoint? Sí, vale. Temas técnicos para las que estáis por ahí. Bueno, entonces, el tema de las adicciones evidentemente despierta interés. Sois muchas las personas que estáis ahora mismo de diversos centros conectadas y el tema de las adicciones, aclarar en primer lugar, bueno, que estamos hablando de adicciones en su término amplio, no nos estamos reduciendo ya a lo que sí que fue el inicio del programa, que ahora comentar un poco su historia de lo que son las adicciones a las sustancias, sino que también vamos a estar hablando de esas nuevas adicciones que también nos están preocupando mucho y que son no solo en los centros, sino en las familias y en todos los medios de comunicación, como son las adicciones a todo lo que tiene que ver con pantallas, que conlleva también uso de la pornografía, juegos de azar, etcétera, ¿vale? Entonces, en ese contexto, pues decir, si Fundación Ilundain, bueno, Fundación Ilundain realmente este programa lo que hacemos es un acompañamiento desde la experiencia que tenemos, que se inició en nuestro propio centro con un alumnado con unas características, como ya conocéis, de alta vulnerabilidad y que en aquel momento la preocupación, en aquel momento eran las sustancias, ¿no? Las llamadas drogas y el alto nivel de consumo que percibíamos en ese momento y que aquellas acciones que veníamos realizando pues tenían una baja eficacia. Cuando estamos dando muchas charlas y muchos consejos, ¿no? Y estábamos viendo que eso no redundaba en un menor consumo y tuvimos que hacer un replanteamiento como centro analizando bien nuestro trabajo, que es un poco lo que os queremos transmitir. Bueno, en todo ese recorrido decidimos en un momento dado pedir una subvención al Departamento de Salud para revisar la eficacia de ese programa y, dados los resultados, nos pidieron además que hiciéramos también un acompañamiento a otros centros, que es lo que venimos haciendo desde el año, lo tenéis ahí la diapositiva, ya me acuerdo, 2014. Hemos ido acompañando a diversos centros, verdad que hasta la pandemia hubo ahí como un parón que lo hemos retomado ahora gracias al Departamento de Educación y en especial al apoyo que tenemos desde el Servicio de Inclusión, ¿vale? Entonces, ese acompañamiento no es, ya, aunque va a salir aquí más veces, no es que vamos allí como técnicos y técnicas expertos en, oye, hay que hacer esto, sino que construimos un modelo entre toda la comunidad educativa, en toda su amplitud, ¿vale? Cuando decimos en toda su amplitud es que se trabaja, por supuesto, de primera mano con el profesorado, pero por supuesto también hay que contar con los diversos agentes que ya luego en experiencias, porque nos va a comentar un poco más lo que es la metodología Ollana, que es la técnica, Nerea
no ha podido acompañarnos porque está de baja, pero luego pues Yolanda y esperemos que María pues, cuenten su experiencia de primera mano, que siempre es más importante, ¿no? Entonces, lo que hacemos es trabajar en dos objetivos principalmente. Igual pasa la diapositiva. Trabajamos en dos objetivos principalmente, que es, primero, trabajar con lo que es ese contexto, replantear desde actitudes, normas, espacios, tiempos, porque ¿qué hacemos para favorecer y qué hacemos para desfavorecer todo ese tipo de adicciones en el centro? Repensar todo ello y cambiar aquellas cosas que veamos que son necesarias. Hablamos, por supuesto, de la normativa, pero a veces es de espacios, tiempos de ocio, protocolos, actividades que se desarrollan, todo adaptado a la circunstancia de ese propio centro, en diálogo con el propio centro y haciendo partícipes, como decía, a toda la comunidad educativa, a lo que le denominamos la tribu, ¿no? Y depende mucho del entorno y del contexto, pues se toman diferentes decisiones. Y, por supuesto, también aquellos objetivos que tienen que ver con el desarrollo de la persona, de los alumnos y de las alumnas. Ese acompañamiento es durante 2 años, si bien es verdad que posteriormente siguen pudiendo darse posibilidades a consultas, a formaciones, etcétera. Pero lo más importante que lo diremos al final, pero yo ya lo voy anunciando, es ese compromiso también del centro de trabajarlo, o sea, no de repensarlo y de construirlo. No, ya digo que no se reduce este programa a dar una formación, que por supuesto que tiene una formación, pero solo es una pequeña parte de lo que es el programa. Entonces yo creo que sin nada más le paso la palabra a Viana y os va a contar un poco con más detalle todo el tema de objetivos, la metodología y las fases que implica. Eso es. Eskerrik asko. Bueno, mientras va arrancando, sí que decir que, claro, el programa hemos ido aprendiendo y adaptándonos a los nuevos cambios, las adicciones han cambiado ya, no solo sus sustancias, sino como hemos dicho, también son nuevos campos. Y también hay un aspecto importante que hemos tenido que ir incorporando, que es la cuestión de género, porque no los chicos y las chicas tienen ni se acercan a las adicciones de la misma manera, ni en los mismos contextos a veces, ni tampoco hacen el mismo uso. Y también ha habido que ir adaptando el programa a temas de género. Bueno, se ha solventado ya la presentación. Perfecto. Vale. Pues como ha dicho Ángel, ¿vale? Proceder un poco a explicar en qué consiste el programa, ¿vale? Como veis ahí, ¿vale? Tenemos 4 líneas de actuación en el programa, ¿vale? Que serían los aspectos previos, la intervención sobre el contexto y sobre la persona, ¿no? Y la evaluación. Entonces, siempre trabajamos en estas 2 líneas, ¿vale? En el contexto y la persona, y al final no vemos muy importante que aunque primero igual empecemos a trabajar en el contexto, ¿no? De la misma manera trabajamos en la persona porque al final ¿no? Uno lleva al otro y es imprescindible, ¿no? El uno del otro para que pueda funcionar bien. Entonces, antes de iniciar el trabajo, ¿no? Sobre los 2 niveles, trabajamos en los aspectos previos, ¿no? Llamamos así, que es un poco hacer un diagnóstico inicial sobre las necesidades, ¿vale? Que pueda tener el centro. Vale, entonces, como objetivos tenemos, ¿no? Por un lado, conocer la situación real del centro educativo, ¿no? Para descubrir los problemas o las necesidades que pueda haber, ¿no? Y las áreas de oportunidad. También se quieren examinar, ¿no? Los sistemas y prácticas de prevención interno en todos sus niveles. Y, por último, conocer un poco, ¿no? La relación con los agentes comunitarios, que vemos muy importante, ¿no? Como ha dicho Ángel, al final hay que trabajar, ¿no? Cuantos más agentes implicados mejor, de los ámbitos un poco, ¿no? De la salud, de los servicios sociales, ¿vale? Y diferentes entidades sociales. Al final, por un lado, ¿no? Sería detectar un poco las dificultades y necesidades que se tienen y, por otro, ¿no? Conocer un poco las buenas prácticas para poder llevar a cabo.
Vale, entonces, como acciones, primeramente, como os he dicho, se hace un diagnóstico inicial, pero para eso se hace en junio una primera entrevista con la dirección del centro y a veces con los orientadores, ¿vale? Para ver un poco, bueno, para hacer el DAFO, ¿no? Que son las debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades, que lo vemos primordial para enfocar un poco por dónde va a ir el programa. Y luego ya en septiembre, que es cuando empezamos a trabajar con los centros educativos, primeramente pasamos un cuestionario a todo el profesorado y también, ¿no?, a veces a las personas pues igual de la limpieza, conserjes, etcétera, etcétera, para que cumplimenten eso. Es un cuestionario para saber un poco las necesidades o problemáticas que se ven. Porque vemos muy importante que, luego explicaré, pero aunque hagamos un grupo motor, ¿no?, que al final todo el centro se implique. Entonces vemos importante que no solo tengamos la información, ¿no?, de 10 o 15 personas que igual pueden formar el grupo motor, sino implicar a todo el profesorado. Y para que sepáis que el cuestionario siempre se hace a través del formulario Google, ¿vale? De normal. Vale, entonces, como os he dicho antes, unimos, ¿no?, el contexto la intervención del contexto con la persona, y los objetivos del contexto serían siempre reducir, ¿no?, un poco la normalización del consumo de drogas, los ilegales también, pero los legales también, por supuesto, ¿vale? Los abusos que se hacen de las TIC. Cuando hablamos un poco de las TIC, hablamos un poco de que pueden utilizar, ¿no?, tanto móviles, tablet, o Chromebooks, etcétera, y también, ¿no?, el acceso que puedan tener, tanto videojuegos, aquí, ¿no?, introducimos la pornografía, los juegos al azar, ¿vale?, los contenidos un poco inapropiados, y los juegos de azar con dinero, que a veces lo suelen hacer de manera presencial, pero es verdad, ¿no?, que otras muchas veces y cada vez más lo suelen hacer de manera, ¿vale?, online. También queremos desarrollar estrategias de prevención ambiental y universal para la comunidad educativa. Cuando hablamos de estrategias de prevención, hablamos un poco a cambios de los elementos a nivel de centro, ¿vale? Pues normativa, un poco, es más macro. Y luego universal, ¿vale? Las estrategias universales son a todo el alumnado profesorado sin distinción o de que pueda haber una problemática o no. También vemos importante dificultar el consumo de sustancias en el centro, y aquí también, ¿no?, se trabaja la normativa y muchas veces el control estimular, que decimos eso, ¿no?, al final es ponerles, ¿no?, un poco la zancadilla para impedir que puedan consumir cualquier tipo de sustancia. También tabaco y alcohol, ¿vale? No referimos solo a las drogas ilegales. Vemos importante también fomentar la reflexión, ¿no?, sobre el consumo de drogas y el uso más que uso, ¿no?, abuso que se hace de las TIC, promover un uso saludable del espacio digital, ¿vale?, y favorecer siempre el desarrollo de competencias en el profesorado sobre todo. Es cierto que también estos objetivos, ¿no?, se adecúan un poco al contexto, sea el diagnóstico inicial, porque los centros de primaria no tienen la misma realidad que los de secundaria y precisamente hasta ahora se desarrolla este programa en secundaria, pero claro, sobre todo con el tema de las pantallas se ha visto que claro, ya en secundaria es que vamos tarde. Ya estamos llegando tarde si estamos hablando de prevención, y después cambia una serie de hábitos y de conductas ya adquiridas. Por eso la apertura a primaria, ¿no? Porque, sí, luego abordaremos un poco esto es, bueno. Primaria. Entonces eso, en la intervención, ¿no?, en el contexto, primero se hace la constitución de un grupo motor, después de en junio realizar la reunión, ¿no?, con el equipo directivo y orientación, y de normal suelen conformar 8 o 10 personas, que siempre tiene que haber alguien del equipo directivo, orientación, profesorado, tutores también vemos importante que participen. Para nosotras también es importante que la PIMA participe, ¿no?, porque al final a las familias yo creo que es importante también darles, ¿no?, esa importancia. Y luego, bueno, hay centros escolares que también han participado, agentes comunitarios, ¿vale?, de servicios sociales, de los centros de salud, pues un poco lo que
se valore. Entonces, el grupo motor empieza a trabajar en septiembre y nos solemos reunir el primer año por lo menos cada 2-3 semanas y solemos hacer reuniones que duran más o menos hora y media, 2 horas. Entonces, primero hacemos lo que os hemos dicho, ¿no? Un análisis del reglamento de convivencia, primero teniendo en cuenta el cuestionario que se le pasa, ¿vale?, al profesorado y luego vamos trabajando poco a poco con el grupo motor. Yo creo que es una de las partes, ¿no?, más potentes del programa, ¿vale? Porque aquí lo que sí se quiere, ¿no?, es cambiar un poco el reglamento de convivencia, ¿no?, modificarlo o muchas veces actualizarlo. Es cierto que hay muchos centros educativos, ¿no?, que ya tienen una normativa fijada muy clara y muy bien, pero hay otros muchos centros, ¿no?, que no la tienen, ¿no?, que aunque la tengan, no todo el profesorado es consciente de ello. Entonces, pues bueno, hay que ir trabajando en ello y modificando y mejorando. Y al final, ¿no?, es un espacio bonito porque al final da para, ¿no?, reflexionar mucho, cambiar creencias, ¿vale? Y a nivel personal también, pues bueno, remueve mucho, ¿no? Y es un trabajo bonito, pero como ha dicho Ángel, ¿no?, al final que requiere de un esfuerzo y compromiso. Nosotras, como ha dicho él, no queremos ir ahí a implantar nada, ¿vale? Siempre se trabaja pues como vayamos un poco viendo en el grupo motor. Es cierto que primero se hace un borrador, luego ese borrador compartimos con todo el profesorado, ¿vale? Y para poder llevar a cabo que el reglamento no se fije en el centro, es primordial que se vote en el claustro, ¿vale? Y luego llevarlo al consejo escolar. Entonces, eso, haremos un borrador en el grupo motor y luego se hacen modificaciones con el resto de profesorado, ¿no?, hasta llegar todos a un entendimiento que a veces suele ser complicado y difícil. También hacemos cambios de control estimular. Se refiere un poco, ¿no?, a los cambios estructurales y organizativos del centro, ¿no?, que al final para promover un espacio más seguro para el alumnado, ¿vale? Se hacen un poco pues actividades, ¿no?, preventivas y proactivas. Y para finalizar, la planificación, ¿no?, y el desarrollo de intervenciones socioeducativas dirigidas tanto a profesorado, a familias, ¿vale? Lo que ha dicho Ángel, pues formaciones, charlas. Es verdad que con el profesorado siempre se hace una formación de normal en el tercer trimestre del curso y se trabaja un poco, pues eso, en los 4 temas que hemos dicho: drogas, pantallas, pornografía y juegos al azar, ¿no? Y al final un poco desde una mirada preventiva, ¿no?, como ha dicho, el hacer tribu, ir todos a una, ¿vale?, para pues llevar adelante, ¿no?, la mirada preventiva. También se trabaja, ¿vale?, con las familias. Ahora actualmente hacemos unos encuentros virtuales también relacionados con los 4 temas, que lo hacemos de manera virtual, dando la oportunidad a todos los centros que han participado hasta ahora. Y luego también, bueno, ahora hablaremos de la persona, pero cuando intervenimos con el alumnado, luego siempre a nivel de centro solemos hacer, bueno, charlas o exposiciones, ¿vale?, con los padres y madres por grupos para trasladarles un poco, ¿no?, la información que hemos recabado de los cuestionarios que también se pasa al alumnado, para informarles también un poco cuando hacemos las intervenciones, ¿no?, con ellos en el aula, de la información, ¿no?, que recabamos y darles también, ¿no?, un poco pautas y hacerles partícipes de cómo ellas y ellos, ¿no?, pueden trabajar desde casa. Y el otro nivel de intervención sería sobre la persona. Esto ya sí que está más dirigido al alumnado del centro. Entonces, como objetivos, ¿no?, vemos importante ofrecer, ¿no?, una información basada en la evidencia sobre los riesgos, ¿no?, asociados al consumo de drogas, de los TIC, de los juegos al azar y de la pornografía, porque vemos, ¿no?, que se quedan al final con lo primero que ven o la primera información que les llega. Entonces, siempre vemos importante hacer este cuestionario que os hemos dicho para saber, ¿no?, hasta dónde tienen la información, porque hemos visto que si vamos nosotros, ¿no?, a ofrecerles una información y les hablamos de todo lo que sabemos, hemos visto muchas veces que les incitamos, ¿no?, a luego igual poder tener
esos riesgos, ¿no? Que acudan igual a unas sustancias que no conocen, venga, pues lo voy a probar, a ver, ¿no? Qué experiencias puedo tener. Entonces, importante siempre saber qué es lo que saben y lo que no. Se quiere también, ¿no? Dificultar siempre la participación en las actividades bajo los efectos de las drogas. Es cierto que en todas las edades, ¿no? Es un problema que al final acudan a las clases bajo los efectos de las drogas, pero igual sí que está más dirigido muchas veces o suele causar más problemáticas, ¿no? Igual en los FPs, donde igual, ¿no? Tienen prácticas, van al taller, ¿vale? Porque tenemos muchas experiencias de que ha habido, ¿no? Muchos accidentes por acudir, ¿no? Bajo los efectos de las drogas. También importante promover un poco el aprendizaje de estrategias y experiencias de control del consumo de sustancias y del uso de dispositivos digitales. Y muy importante, ¿no? Para nosotras impulsar siempre, ¿no? Un uso crítico y ajustado, ¿no? A su edad, más que nada con los TIC, porque vemos que cada vez está, ¿no? Habiendo muchísimos más problemas, más que nada aparte del tiempo que dedican, ¿no? Del uso inapropiado, ¿no? Y del contenido inapropiado que acceden. Y luego, pues eso, prevenir un poco, ¿no? Los problemas relacionados tanto con los juegos como relacionados con la pornografía, y hacemos mucho hincapié también en la importancia, ¿no? de participación en las actividades de ocio, porque vemos que si ellas y ellos tienen, ¿no? el tiempo o tienen muchísimo más ocio, al final ellos también lo dicen, ¿no? Tienen menos posibilidades de tener pues esos comportamientos, ¿no? de riesgo o de poder consumir o, ¿no? más abuso de los TIC. Cuanto más tiempo tengan ocupado con el ocio, ¿vale? Más prevención hacemos en todos estos temas. Vale. Con ellos, ¿qué es lo que hacemos? Lo que os he dicho antes, ¿vale? Les pasamos un cuestionario, tiene aproximadamente, luego siempre, según el centro, las necesidades que tenga, lo podemos amoldar, pero suele tener 70 preguntas aproximadamente y se les pregunta un poco sobre los 4 temas que hemos hablado, también un poco, ¿no? La relación que tienen con sus familiares, se les pregunta sobre la presión social, porque vemos, ¿no? que la presión social al final, ¿no? es muy negativo en ellas y en ellos, porque muchas veces, ¿no? consumen y hacen cosas aunque no quieran, ¿no? por la presión social que se ejerce, ¿vale? sobre ellas y sobre ellos, y también se les pregunta un poco si están, ¿no? satisfechos con el ocio que tienen, etcétera, etcétera. Entonces, una vez que tenemos toda esa información, hacemos un análisis detectando los factores de riesgo y detectando también los factores de protección y diseñamos una intervención en el aula con ellas y con ellos. Al final, en el grupo motor vemos un poco las necesidades que tienen ellas y ellos. Es verdad que de normal seleccionamos, ¿no? las clases que igual más vulnerables pueden ser o más problemáticas puedan tener, y teniendo en cuenta los resultados que han salido del cuestionario en ese análisis, intervenimos con ellas y con ellos. Es cierto que el primer año somos nosotras las técnicas, las personas que llevamos a cabo, ¿no? todas estas intervenciones, pero nuestro objetivo es ya que el segundo curso, ¿no? Que el profesorado se les vaya formando poco a poco y poco a poco, ¿no? seáis capaces para ser vosotras y vosotros los que podáis desarrollar estas sesiones con ellas y con ellos. Y por último, ¿no? Sería la evaluación. Es verdad que nosotros, ¿no? Conforme se va desarrollando el programa, hacemos, ¿vale? diferentes evaluaciones, no es que se haga uno al principio y otro al final, entonces se realizan, ¿no? evaluaciones de proceso, que son un poco los que se hacen, ¿no? a posteriori de realizar una acción no concreta, que puede ser la formación del profesorado o las charlas con el alumnado o con los familiares, etcétera, etcétera. Luego se hace, es verdad, una evaluación final al primer año, ¿vale? Al grupo motor, en este caso, y luego al finalizar el segundo año de la duración del programa se hace una evaluación a todo el profesorado, ¿vale? Para saber, ¿no? hasta dónde ha llegado y hasta dónde no se ha trabajado para poder llevar a cabo este programa adelante. Entonces, como objetivos, a ver,
detectar, ¿no?, el cambio de las conductas, las percepciones y las creencias respecto, ¿vale?, al consumo de las drogas, el uso de los TIC, el juego al azar entre el alumnado y el profesorado, evaluar un poco, ¿no?, el contenido y la metodología de las formaciones que hemos ido utilizando durante esos 2 años y registrar, ¿no?, los productos del programa, pues los protocolos que se han hecho, las acciones que hemos llevado a cabo, ¿vale?, y un poco las redes de trabajo. Y como acciones, lo que os he explicado un poco, ¿vale?, que se hacen al profesorado al principio del programa y al final, y a todos los profesionales, ¿no?, y que conforme vayamos realizando diferentes actividades, pues vamos realizando la evaluación. Vale, y para ir un poco, ¿no?, finalizando, hablar un poco de las características del programa, ¿vale? Como os he dicho, integra al final, ¿no?, distintas estrategias de prevención, que es a nivel, ¿vale?, teórico. Integra las 4 estrategias de prevención, que es lo que os he dicho antes, ¿no?, la ambiental, la universal, la selectiva, ¿no?, que sería ya cuando, bueno, podemos detectar que puede haber algún tipo de riesgo en el alumnado, y la indicada, que aquí ya es cuando un alumno, ¿no?, tenemos detectado que puede haber un problema, se ve el problema, ¿no?, y de normal se deriva. Luego también, ¿no?, integramos la perspectiva de género, consideramos primordial porque vemos que hay muchísima diferencia en las motivaciones que, ¿no?, las chicas y los chicos hacen muchas veces en el consumo de drogas, tanto en las TIC, ¿no?, en las redes sociales que utilizan, en el juego al azar también la motivación suele ser diferente. Entonces, lo que hemos hecho este año es, cuando pasamos los cuestionarios al alumnado, en vez de analizarlos conjuntamente, analizamos por un lado chicas y por otro lado chicos, y cuando intervenimos en el aula también. Hacemos las sesiones por separado, porque hemos visto, ¿no?, que hasta la actualidad los chicos pues participaban mucho, sacábamos mucha información de ellos, pero las chicas participaban muchísimo menos, ¿vale? Entonces no llegábamos, ¿no?, del todo a la información que queríamos obtener. Integra también a toda la comunidad educativa, ¿no?, como os he dicho, tanto a profesorado, equipo directivo, familia, alumnado, ¿vale? Promueve una creación de una red. Damos la opción de hacerlo en bilingüe, ¿vale?, tanto en castellano como en euskera, y como ha dicho Ángel, ¿vale?, es un programa al final de construcción colectiva, que al final cada centro, ¿no?, tiene sus necesidades, sus problemáticas, entonces adaptamos el programa a cada centro, y muchas veces, ¿no?, las actividades y todo que hacemos se va construyendo poco a poco, y muchas veces, ¿no?, van saliendo ideas que hasta el momento nosotros en el programa no hemos desarrollado, ¿vale?, y se hacen, la verdad, que cosas muy, muy bonitas. Abarca también diferentes etapas educativos, ¿no?, en lo que hemos dicho antes. Hasta ahora igual hemos trabajado más en FP en secundaria, y este año hemos introducido, bueno, para empezar el curso que viene, primaria con el tema de las nuevas tecnologías. Que ahora hablaré un poco, ¿no?, de la adaptación a primaria. Entonces, la idea surge un poco, ¿no?, de al final de todos los años que llevamos trabajando en diferentes centros educativos, ¿no?, yo creo que todas y todas estamos de acuerdo, ¿no?, en el daño, ¿no?, un poco que están haciendo las pantallas, sobre todo en el alumnado. Entonces sí que vemos importante, ¿no?, adelantarnos a que no igual el problema se pueda agravar, y entonces hemos pensado, pues eso, adaptarlo en primaria. En principio desde educación también se han mostrado de acuerdo, y al final nuestra idea, ¿no?, sería hacer un plan digital, o bueno, hay centros que el plan digital ya lo tienen, entonces pues bueno, trabajarlo, ¿no?, modificarlo y favorecer al final, ¿no?, siempre pensando en el alumnado. Entonces, primero sería hacer un diagnóstico y luego lo que os he dicho, ¿no?, o empezar de hacer un plan digital, o bueno, ir amoldando un poco a lo que se tiene. Es verdad que aquí hemos pensado, aunque luego se adaptará a cada centro, pero abordar el tema con el alumnado de quinto y sexto, pero bueno, sí que es cierto que hemos estado un poco
presentando el programa en diferentes centros educativos y nos planteaban también la posibilidad de igual intervenir en cuarto. Entonces, pues bueno, ¿no? Todo sería a valorar si participáis, ¿vale? En el programa, y también siempre se tendría en cuenta a las familias, ¿vale? Es un poco el mismo proceso que he explicado hasta ahora en secundaria con todos los 4 temas, pero bueno, aquí sería hacer un poco lo mismo, pero dirigido a hacer un plan digital. Y luego con las familias, bueno, pues hemos visto que no remueve mucho, hay familias muy preocupadas, ¿no? En el uso o abuso que se hace a nivel de centro con las pantallas. Entonces, bueno, es verdad que desde las familias también, ¿no? Se nos ha pedido el poder implantar este programa en primaria. Y, bueno, pues aclaraciones un poco, ¿no? Al final, que desde el principio no se lleva, ¿no?, nada hecho, al final se orienta, se acompaña, ¿no?, al centro en adoptar los métodos y las herramientas que sean necesarias para poder llevar, ¿no?, a cabo el programa, y lo que os he dicho un poco, ¿no?, que se hace propio de cada centro. No hay un programa igual en ningún centro, cada centro tiene su programa, ¿no?, y suelen salir cosas muy diferentes de unas a otras. Y luego, bueno, como requisitos, luego sí que explicamos la hoja de solicitud de inscripción, entonces igual lo explico mejor, ¿vale? Y aquí un poco un resumen, ¿no?, de lo que se hace en cada curso, lo que os he dicho un poco. La entrevista inicial, que siempre se hace o se intenta hacer en junio. En septiembre conformaríamos el grupo motor, y primer punto de partida, ¿no?, sería hacer el análisis de realidad, primero con el cuestionario del profesorado y haciendo un análisis de realidad en el propio grupo motor. Luego, teniendo toda esa información, ¿no?, sería la creación o modificación de la normativa o del plan de pantallas y del control estimular que os he explicado. Se hacen, ¿no?, las sesiones formativas con el profesorado, el cuestionario que pasamos al alumnado, y según la información que obtenemos de ahí, se hacen, ¿no?, las charlas con los grupos que se seleccionan con el alumnado. Y luego al final hacemos infinidad, ¿no?, de actividades en el centro, promoviendo un poco, ¿no?, la salud, teniendo en cuenta, ¿no?, las actividades que les gusta, el ocio, ¿vale? Se trabaja también con las familias, ¿no?, y que la evaluación es continua y va por periodos. Choine, bota atrás. Vale, ahora, si os parece bien, Yolanda nos contará un poco su experiencia. Vamos a pasar el micro. Vale. Muy bien. Desde luego, una experiencia de primera mano siempre es más importante, y agradecerte. Bueno, tú estás en el Centro María Inmaculada. Sí, Es uno de los centros que ha participado en la... Hace bastante ya. Hace tiempo con Espera. todo esto de la pandemia. Entonces, bueno. Sí. Bueno, a ver, mi nombre es Yolanda y, a ver, yo soy docente del Centro María Inmaculada hace bastantes años, y nuestra andadura empezó en el 2001, que empezamos participando en la red de escuelas saludables, que se llamaba en aquel momento, y a nosotros nos preocupaba mucho el tema de la salud del alumnado. Y entonces, a raíz de eso, bueno, pues empezó la colaboración con Ilundain. Y entonces nos ofrecieron participar en el programa. Al principio fue un poco, bueno, pues es una cosa nueva, bueno, luego veremos un poco las ventajas y los inconvenientes, ¿vale? Es más trabajo, pero también te da formación para luego intervenir con el alumnado, porque al final estamos trabajando en nuestro centro, es de formación profesional, con chavales de 16 en adelante. Y bueno, lo que ha pensado de primaria me parece súper importante, porque, a ver, a nivel personal yo también tengo hijas y ya sé que la información, todo viene ahora muchísimo más adelante. Y entonces, desde los 8 años, a algunos les regalan un móvil, ¿vale? Entonces ya tienen acceso. Entonces, hay mucho acceso a todo ahora, a toda la información, porque es todo público, y entonces pues el alumnado investiga mucho, ¿vale? Más de lo que nosotros nos imaginamos. El tema del porno también me parece que es un tema muy importante. Nosotros, cuando participamos en el programa, solo el tema era de las drogas, o sea, alcohol y drogas,
¿vale? Porque fue hace bastante tiempo, pero yo luego he ido también participando con ellos en jornadas que han hecho de actualización y han generado unidades didácticas para hacer actividades sobre el juego, sobre las pantallas, y luego lo hemos ido incorporando. O sea, meterte un poco en el programa también, como la participación ha explicado muy bien todo el proceso, ¿vale? Son 2 años, pero luego también te tienes que ir preocupando tú, no dejarlo ahí, porque si no al final es como, he hecho esto, vale, sí, para que haga un curso y luego no lo aplico, ¿no? Sino seguir luego, a ver, somos docentes y al final nuestra profesión va un poco más allá de la enseñanza de contenidos, ¿no? Además, ahora con la LOMLOE tenemos todas las competencias clave y tenemos que hacer que el alumnado sea mejor en la vida. Con lo cual, tenemos que también educarlo dentro de nuestras posibilidades, porque ahí tiene que intervenir familia, profesorado, ¿vale? Y entre los dos, a ver, cuando están unidos va muy bien, todo va bien, cuando no, pues no va tan bien, pero bueno, por lo menos intentar, ¿vale? Intentar seguir el camino. Bueno, y os voy a hacer un resumen, os he hecho un vídeo para que, como ya os han contado mucha información, pues cortemos un poco y sea un poco más ameno. Vale. Muy bueno. Ya está. Bueno, como veis, os he hecho un resumen de todo lo que ha contado. Espera, te voy a cortar un momento, que se me ha olvidado decir. Ponía ahí que la formación es de 12 horas. Es verdad que antes hacíamos una formación de 12 horas, pero bueno, ahora no es obligatoria la formación de 12 horas, ¿vale? Sí que solemos hacer mínimo 4 horas de formación, ¿vale? El primer año. Y luego, si se valora con el centro educativo hacer más horas de formación, estupendo, pero eso, el mínimo son 4. Y para que sepáis, que también se me ha olvidado decir, que estas formaciones, ¿vale? Son reconocidas. Eso es, son reconocidas, ¿vale? En el CAP, y las personas que participan en el grupo motor, ¿vale? Las horas que, pues, de reunión y todo eso también se reconoce. Muy bien, muy bien. A ver, yo creo que es un poco un resumen de todo lo que ha contado, ¿vale? Pero claro, esto el programa se llamaba Educar sin drogas, con lo cual ya hemos cambiado a las adicciones y hemos incluido, pues, bueno, han avanzado un poco en la sociedad. Entonces, a ver, nosotros hicimos un poco lo que ha contado ella, nos juntamos en junio, vinieron, nos contaron un poco y desde ahí formamos el grupo motor. Sí que la verdad es que el grupo motor es el que más tira un poco del tema y es el que más implicado tiene que estar, porque tiene que tirar del profesorado, ¿vale? Porque al final esto supone un poco más de carga. Y entonces, pues, el profesorado, pues hay profesores y profesoras que no están por la labor de meter más horas ni de igual implicarse en temas más allá del profesional. Entonces, el grupo motor es el que tiene que tirar, ¿vale? Entonces, sí es importante que el grupo motor esté constituido por personas que tengan un poco una dinámica buena en el centro educativo.
Y luego, bueno, ya cuando ya dijimos que sí que empezábamos, pues en junio ya organizamos las reuniones, tal. Y bueno, la experiencia fue muy buena. O sea, en cuanto al alumnado, por ejemplo, pues eligieron varios grupos con las encuestas que les hicieron para hacer las formaciones, y el alumnado participaba muy espontáneamente y con ganas. O sea, no hubo ningún problema en las aulas. El alumnado era, bueno, activo, ¿vale? Proactivo. Y luego, en cuanto al profesorado, bueno, pues lo que más nos costó fue la formación, para ponernos un poco de acuerdo qué día, cómo, ¿vale? Porque al final en todos los centros somos bastante profesorado y todo el mundo tenemos nuestras necesidades personales para conciliar con la vida familiar, y la formación es lo que más nos costó. Pero luego nos gustó mucho la formación, o sea, era una formación activa. También nos hizo Nerea que le pedimos una parte de formación sobre la entrevista motivacional con el alumnado, que me pareció muy interesante. Porque al final nuestra baza desde nuestra parte de tutores, yo que soy tutora de un grupo, es, bueno, el día a día, las reuniones de tutoría, ¿vale? Entonces ahí es importante pues cómo escuchar, cómo preguntar y cómo, bueno, pues a veces algún alumno y alumna te cuenta a ti más que a su familia, ¿vale? Porque estás ahí todo el día con ellos y con ellas, y bueno, pues es una forma de igual de poder derivar a una persona. Nosotros hemos tenido varios casos, ¿vale? De problemas de bullying o de agresiones, o bueno, algún problema sí que hemos derivado. Porque a veces en los centros educativos, no sé por qué, estamos como igual más cerca, ¿no? Bueno, también depende de la cercanía del profesorado, ¿vale? Eso también, y de cómo lo hagas. Entonces, también se hicieron foros de discusión entre el alumnado y el profesorado, que también, como debates, que también estuvieron bastante bien. Y luego desde el Departamento de Salud también nos proporcionaron unos... ¿cómo se llama? Hacer exposiciones. Sí, unas exposiciones con paneles sobre el alcohol, sobre la salud, y entonces, bueno, las poníamos un poco como con píldoras para poder también, bueno, ir familiarizando con eso. El tema de ocio también me parece muy importante. Yo en algún grupo también hice, porque es verdad que el que no tiene ocio pues está en la calle y al final tiene más tendencia a caer en el móvil, en juegos, en lo que sea. Y entonces hice también alguna actividad con el alumnado sobre el ocio, que hicieron una encuesta de pues a ver qué hacían de ocio el alumnado, y bueno, pues cosas o actividades desde la Casa de la Juventud que podrían bueno, promover para el alumnado. Eso también es uno de los temas importantes. Y en cuanto al programa, bueno, he puesto como unas ventajas e inconvenientes. A ver, las ventajas es que, bueno, se trabaja en equipo en el centro educativo, y es importante porque se comparte entre todo el profesorado el punto de vista del personal y ellos el profesional. Se ayuda al alumnado en la toma de decisiones, porque tampoco se les ayuda a no consumir o no hacer, sino a que ellos tomen las decisiones oportunas en el momento concreto. Hay algunos que tienen la madurez más baja y entonces hay que ayudarles un poco. Los que ya son más maduros pues ya van tomando, pero sobre todo en primaria pues me parece súper importante el que aprendan a decir no, o el que aprendan a decir, bueno, esto no va conmigo, y bueno, intenten apartarse un poco de ese problema. Y luego pues el objetivo del programa es reducir el consumo de todas las adicciones. Entonces, bueno, pues por lo menos potenciarlo. El tema de la normativa, que sí que has comentado, a ver, también tuvimos problema con la normativa. Se suele tener porque el profesorado, pues la normativa, pues como que es punitivo, que no sé qué. Bueno, ahí también tuvimos alguna inconveniente. Pero bueno, yo creo que al final salió una normativa básica, ¿vale? Para poder aplicar en el centro educativo, y que, bueno, pues controlar un poco las adicciones, y que no te venga un chaval borracho o un chaval que haya consumido y que no puedas hacer nada, sino que sea una actividad o algo que le puedas proponer para hacer, bueno, no como castigo, sino como medida de cómo podría hacer otra
otra actividad. Y como inconveniente, bueno, pues que el profesorado tiene que trabajar, sobre todo el grupo motor, es un trabajo un poco extra, pero bueno, yo creo que el fin es bonito, con lo cual yo creo que es importante. La documentación que se genera y luego en cuanto al centro, que bueno, ellos también cuando vienen, como cada centro es diferente, nosotros por ejemplo que estamos en un edificio, nuestro centro está enfrente de la Plaza de Toros, entonces es un edificio muy alto y es un centro que tiene muchos recovecos, entonces también lo del tema de las instalaciones es bastante peculiar, ¿no? El buscar que pues nosotros tenemos los baños, dónde están los baños, como para que no puedan acceder, porque al final donde fuman o donde hacen cosas que quieren esconder, pues en el baño o en un rincón que no les vean, ¿vale? Porque en clase no lo hacen, ¿no? Entonces, bueno, pues eso también es importante, ¿no? Que ellos sepan que tú estás controlando todos esos espacios. Y que, pues, por ejemplo, las entradas pues no se pueda fumar, que también tuvimos bastante lío con eso, porque todos venían y en la entrada fumaban el cigarro y echaban ahí la colilla y entonces, bueno, pues ya pusimos carteles, estuvimos hablando, bueno, conseguimos que por lo menos en la entrada no estuvieran todos fumando, ¿sí? Y luego, bueno, también el profesorado, ¿vale? El profesorado es bastante, a veces inconveniente, ¿vale? Somos, ¿vale? Porque, bueno, pues algunos pues dicen, pues qué tenemos que prohibir, por qué tenemos que hacer. Entonces hay algunos que opinan unas cosas y otros otras. Entonces hay que intentar unir o por lo menos concienciar. A mí eso es lo que más me parece. Y nada, y luego eso, hemos seguido también, el programa duró 2 años y luego hemos seguido haciendo cosas. Yo a nivel individual sí que he participado en otras actividades, he intentado, pues sobre todo en tutorías, ¿no? Y luego pues lo compartimos en el centro. Pues acciones tutoriales que haces, pues sobre el juego. A mí me gusta mucho hacer sobre el juego porque el juego me parece que es, bueno, súper importante. Ahora, y como ha dicho ella, Ollana, sí que es importante lo de los chicos y las chicas, aunque parezca mentira. Los chicos, yo las formaciones que he hecho por ahí es bastante más adictivo en los chicos que en las chicas. Aunque las chicas también se meten un poco, pero los chicos tienen mucha tendencia al juego. Y entonces el juego me parece a mí súper importante como adicción para estar ahí un poco pendiente. Y luego el porno, pues eso ya no quiero ni hablar, ¿vale? Y nada, pues eso, no sé, eso es un poco ha sido nuestra experiencia. Yo creo que es positivo participar. Sí que sepáis que tiene algún inconveniente en cuanto a que tienes que hacer más cosas, pero luego al final, bueno, el resultado es satisfactorio. Yo creo que a nivel personal, de profesorado, y yo creo que sí, ¿vale? Entonces, nada, os animo a todos a que participéis y nada, eso es todo. ¿Algo más? ¿Alguna pregunta? Yo sí te voy a hacer una pregunta. Sí, dime. Porque los que están ahí detrás es más difícil sí. Y así se animan, aunque estéis aquí pocas. Sí. Y así también se la hago también a Marian, que acaba de llegar y que también nos va a contar su experiencia, ¿vale? Has dicho que hay momentos intensos y uno de ellos suele ser los centros, yo no sé exactamente el tuyo porque son las técnicas los que están, es el poner en común unos planteamientos sobre nuestras creencias que ya tenemos previas hacia lo que es los consumos, el uso de las pantallas. Todos ya venimos con un historial como docentes y tenemos una manera de pensar, ¿no? Y ponernos de acuerdo en conceptos y en actuaciones y cómo nos vamos a dirigir respecto a eso, porque todos en nuestra vida hemos tenido relación con cualquiera de las adicciones, ¿no? De manera directa o indirecta. ¿Eso fue en vuestros centros algo intenso o no? Porque me consta que muchos sí. Bueno, pues yo te voy a contar una experiencia que os va a servir, yo creo, tuvimos el día después de implantar toda la normativa, claro, éramos un centro libre de drogas, se llamaba, ¿no? Entonces, a mí me llamaban, ¿tú eres la centro libre de drogas? Bueno, vale, yo era como la responsable del grupo motor y llegó la fiesta del colegio. Claro, la fiesta del colegio, el alumnado, en principio, no puede beber, pero, bueno, tenía a todos los profesores locos. ¿Cómo vamos a hacer una comida y no vamos a beber una cerveza? Bueno, pues fue un tema bastante complicado. Me volvieron loca. Y entonces, hicimos la fiesta sin alcohol. Pero me costó la vida, ¿eh? Les dije, bueno, luego salís afuera al bar de enfrente y os bebéis la cerveza, pero en el cole no podemos dar imagen nosotros al alumnado que estamos bebiendo.
Entonces, con eso yo creo que te he respondido Sí. bastante. Y luego pues también había alguna profesora que fumaba. Y entonces, claro, ¿por qué no podía fumar en el centro educativo en ningún sitio? Se tenía que salir afuera. Y entonces, bueno, pues eso es, al final, pues es que antes, a ver, yo recuerdo cuando estudiaba fumábamos en las aulas. En clase. Entonces, claro, eso son nuestras creencias, que nosotros hemos conducido con alcohol. O sea, nosotros venimos de otras, bueno, yo con mis años, pero cada uno en su edad, tenemos nuestras... Y ahora todo el mundo usamos los móviles, nos conectamos constantemente, ¿no? Por ejemplo, ahora yo creo que las familias, a veces algunos padres y madres, son peores que los hijos. Entonces, claro, con el ejemplo de que estás todo el día con el móvil, ¿cómo no un crío o una cría te va a decir, quiero el móvil? Si te ve a ti todo el día, si estás tú todo el día. Y a veces estamos más enganchados. Los adultos, yo a veces les digo al alumnado, a veces estamos más enganchados nosotros no que ellos, pero tenemos una adicción importante al móvil. Se te olvida el móvil y parece que... ¿no? Entonces, también yo creo que eso es ejemplo para los hijos y las hijas. Entonces también igual hay que crear espacios, pues por ejemplo, en la comida, yo qué sé, en determinadas situaciones. No te digo que te quites el móvil para todo porque ahora es necesario, pero en determinadas situaciones, ¿no? Pues ahora estoy aquí, el móvil ahí, lo mismo el mío que el tuyo, ¿no? Entonces, bueno, eso me parece importante, pero ya va para familias, ¿vale? Vale, pues María, ¿tienes Sí, para ¿pongo la presentar? presentación? Como hay cosas que son muy parecidas, me las saltaré. Espera, ¿tenéis razón? Pongo pistas. Aquí tengo que ver mi correo. Espera, a ver, con Firefox, ¿usáis? Me meto aquí directamente. Ah, espera, abajo con el Chrome. No, vale. Mientras va preparando su presentación, voy adelantando lo que vamos a ver luego, que eso ya, y acabamos con esto, son los requisitos para participar, que ahora los comentará después de la intervención de la compañera, los comentará Ollana. Entonces, decirlo primero que me parece que en la pantalla no lo veis, aquí hay una parte importante en todo esto, que es la sección de inclusión, que está ahí detrás, pero que están apoyando y en todo momento. Y esto lo comento porque va a tener que ver también en esa parte inicial, muy importante también, del arranque y de los requisitos que hace falta y que estarán ahí. Y bueno, en cualquier momento también puede ser que nos acompañen en ese proceso, incluso en los propios centros, ¿vale? Porque son ellas, desde luego, las que mejor conocen la realidad de los diferentes centros y en esa selección que hablaremos luego, pues son esenciales a la hora de determinar cuáles son los que participarán. No hay nunca problemas con esto, tampoco os preocupéis si tienen que ver pues, con los requisitos, al fin y al cabo. Bueno, a ver si inician las... Oye, nada, no tranquilo. tarda nada. Bueno, yo creo que hay cosas que se repiten, pero eso pasaré con la mayúscula rápida. Vale. Aquí yo creo. Sí, sí, eso. Yo hablo allá y me vas pasando. Bueno, es muy fácil. Bueno, ya están solucionados los temas técnicos. Bueno, yo soy María Azcona. En el momento en que conocí me voy a poner de pie, que estoy más cómoda. En el momento en que conocí este programa, estaba trabajando en Sangüesa, en el IES Sierra de Leire, Sangüesa. Y, si queréis me siento, ¿eh? No. Pero bueno, ya se me oye, ¿no? Sí. En el IES Sierra de Leire de Sangüesa y entonces teníamos ahí una problemática que no era de todo el instituto. Bueno, no sé si conocéis, es un instituto rural
de unos 500 alumnos y alumnas. Y entonces teníamos ahí una problemática de consumos. En aquel entonces era eso, Educar Centro Libre de Drogas, se llamaba. Todavía no había entrado el tema de los móviles, empezaba un poco con el juego, pero bueno, nosotros teníamos una problemática de consumos de droga que estaba muy normalizada y en concreto en un grupo que era un cuarto del que yo era tutora. Y entonces hubo realmente... Había ahí temas serios. Por ejemplo, no sé si os acordáis, en Cáseda que hubo un tiroteo. Bueno, pues ahí estaba un alumno nuestro que trapicheaba y que se murió en el tiroteo. Entonces, eran cosas, pues eso, bastante graves. Entonces, vimos que de alguna manera teníamos que intervenir, teníamos que hacer algo y nosotros como centro nos sentíamos un poco perdidos porque no teníamos ni formación ni tampoco recursos y entonces, de repente, apareció este programa, ¿sí? Y bueno, en aquel entonces estaba Nerea y ella vino, se reunió con nosotros, le contamos un poco todo lo que nos pasaba y lo que nos gustó mucho de ese programa, sí que puedes pasar, es que hacía 2 niveles de intervención. Todo esto igual ya lo habéis contado, ¿eh? Me decís que yo me lo salto. En la persona y en el contexto. En la persona nos parecía súper importante que tuviera un conocimiento veraz porque yo bebo eso, lo normal, que veo que esa campaña todavía sigue existiendo. Bebo lo normal, consumo lo normal, pero ¿qué es lo normal? ¿No? Y luego todas esas herramientas de autoestima, porque había en ese grupo en concreto mucha gente que tenía una autoestima por los suelos, que no sabía decir no, que tenía empatía cero, resiliencia cero, entonces todo eso nos iba a permitir formarles en eso. Y luego había también otro bloque importante que era el trabajar con el contexto, es decir, ahí entrábamos profesorado y entraban familias, que también implicar a las familias cuesta muchísimo y cuesta, yo creo, cada vez más. No sé vuestra experiencia, pero cuesta mucho. Ya puedes pasar. Esto ya me lo salto también, porque ya os lo he contado. Y entonces, ahí me vas clicando, ¿no? Entonces, lo primero, importantísimo, para conseguir que todo el centro se implique, hace falta que vote la mayor parte del claustro, ¿no? Entonces, eso, lo que en un principio nos pareció un poco que nos llamaba la atención, luego realmente fue muy importante, porque así, en cierta manera, esa formación que había de profesorado, ese aplicar la normativa, todo el mundo se había votado, era una decisión de centro y entonces tenías que adoptarla y tenías que cumplir. Eso el aprobar lo que nosotros hicimos en junio, o sea, el curso anterior, junio del 17, curso anterior a empezar ya en septiembre a trabajar. Entonces, eso fue súper importante. Nos adjudicaron una técnico, que fue Nerea, y luego constituimos un grupo motor, que también fue la primera vez, nunca había trabajado en red. Entonces, me pareció, fue un descubrimiento, porque estábamos ahí, os he puesto, por supuesto que del centro, jefatura de estudios, comisión de convivencia, después algún profesorado, conserjes, que era súper importante, porque esa figura... Están ahí en las entradas, salidas, se enteran absolutamente de todo. Luego, en Sangüesa también estaba Gazcaló, que la verdad es que hicieron un trabajo súper importante, sobre todo con chicas, con las chicas gitanas que había en Sangüesa. Y luego tuvimos también una madre, era de la PIMA, vinieron también del centro de salud y de trabajadores sociales. O sea que teníamos a todo el mundo controlado, ¿sí? Porque de un lado o de otro podíamos hablar de este alumno que la trabajadora social sabía que su familia, a su vez, en el centro de salud también había pasado, o igual de Gazcaló. Entonces, la verdad es que para mí fue un descubrimiento esa manera de trabajar en red. Y entonces, pues ya nos pusimos a trabajar. Es verdad que para el grupo motor teníamos una reunión cada 15 días de hora y media, pero como ya lo sabíamos de antemano, en los horarios se pudo meter y si no, siempre nos apañábamos. Y entonces empezamos con lo que también fue súper importante, que es, nos dieron herramientas que nosotras carecíamos en ese momento para hacer un análisis de la realidad, lo que os he contado. Pues es un grupo de alumnos que eran muy visibles, no era un número grande, ¿no? Pero eran muy visibles y luego estaba muy normalizado. Entonces, pudimos hacer el análisis de la realidad, ver que había ese consumo normalizado y luego también todo lo que has comentado tú del ocio, que quitando quienes hacían actividades musicales o actividades deportivas, había ahí un grupo
pues eso, que a las 3 de la tarde estaba por la calle y más en los pueblos, bueno, Sangüesa es villa, ciudad, pero están todo el día en la calle. Entonces, pues eso, los tienes mucho más libres que igual en una ciudad como puede ser Pamplona, ¿no? Y eso, también vimos que había una preocupación por parte de las familias y por parte de los servicios sociales de cómo atender a esas necesidades. Entonces, bueno, empezamos a hacer pues muchas cosas. La verdad es que luego mirando se ve muchas cosas. La formación para el profesorado estuvo muy bien. Hubo también protestas. Siempre hay así morroscos que dicen en mi casa que por qué yo, pero como habíamos votado a favor para formar parte del programa, pues nada, pues chica, tienes que hacer la formación. Y encima luego Nerea se los mete en el bolsillo a todos, con lo cual no hubo problema. Después también hicimos con la PIMA varias charlas que resultaron, para nuestra sorpresa al principio, vino un mogollón de familias que no lo habíamos conseguido nunca, que siempre venían los mismos. Entonces, desde microdebates que hacíamos sobre diferentes temas, todo en torno a los consumos. Luego hicimos también un club de lectura de libros. Luego también, incluso se dio formación a las familias. O sea, estuvo para darles pie a luego en casa poder hablar, que eso también es súper importante, ¿no? Y después, espera, bájame porque no me quiero liar. Espera, en el 2, a ver, si te pones ahí ¿dónde estaba ya? En el 4. El 4, si vas bajando con eso ahí dentro, yo creo que se puede ver eso. Después, otra cosa que nosotros no teníamos posibilidad de hacer es que, bueno, se intervino, elegimos los grupos, creo que eran 3º y 4º, y entonces para eso, los cuestionarios que se pasa para ver ellos realmente qué piensan, dónde están, ¿no? Que a veces nos parece a nosotros que están en un lugar y resulta que están en otro. Entonces, eso nos permitió conocer realmente, pues eso, qué teníamos ahí, qué preocupaciones tenía el alumnado o qué problemas. Luego también de Gobierno de Navarra cogimos una, que yo creo que es la misma que dices tú, una exposición de Te lo tragas todo, que también era sobre el alcohol, que tiene un montón de actividades y que también eso les dio a ellos, por lo menos te da que pensar, ¿no? No decimos que esto sea la panacea, pero por lo menos a ellos, ¿no? Les pone unas gráficas y a nosotras nos pone unas gráficas y vemos un poco, pues a ver, esto realmente que está tan normalizado, ¿tiene que ser así o podemos cambiar? Entonces, fue súper positivo. Y después, a ver, espera, revisamos la normativa. Eso también fue un antes y un después. Había una normativa, no me la pongas, no hace falta, una normativa súper farragosa que no había manera de entenderla y, por supuesto, de aplicarla. Entonces, todo el mundo, mucha gente miraba para otro lado, porque es que es verdad, era demasiado compleja. Entonces, al final, simplificamos un montón y hicimos, pues eso, una normativa mucho más sencilla, que ante determinadas situaciones, en realidad todo se resumía. Ante una determinada situación había que dar la voz de alarma. Entonces, hablabas o con el tutora, que a veces es complicado porque estamos en clase y tal, o con el jefe de estudios. Y entonces era como que enseguida se visibilizaba el problema y se le daba solución. Y entonces el tema de la normativa sí que tuvimos ahí, pues eso, una serie de... Bueno, tuvimos que negociar también entre nosotros y consensuar pareceres, pero lo que conseguimos es que fuera muy sencilla. Después también, otra cosa súper importante que se consiguió es... normalmente el alumno que se le expulsaba se le mandaba a casa. ¿Para qué? Para que juegue a la Play, para que esté más a gusto que a gusto, ¿no? Entonces, justo al lado del instituto está la Cruz Roja y firmamos con ellos un convenio de colaboración, los tiempos fuera, que se llaman, que todavía sigue existiendo. Y la verdad es que lo mismo, los chavales que se expulsaba se les mandaba a la Cruz Roja, que ahí estaba Trini, que pues les ponía desde a limpiar juguetes, repartir con los abuelos que tenía, jugar a las cartas, bueno, un montón de actividades y los chavales la verdad es que les venía muy bien y se sentían de otra manera, las familias muy agradecidas y el centro también. Después, ¿qué más hicimos? Esto ya fue el curso siguiente, pero no pasa nada. Seguimos con lo de la normativa, seguimos aplicándola a la misma, seguimos con tiempos fuera y luego conseguimos ampliar esos tiempos fuera
al ayuntamiento. Pusieron muchas pegas de primeras porque decían que eso no era tarea de ellos, del ayuntamiento, que eso, la gestión de la gente expulsada nos la teníamos que trabajar nosotros. Y bueno, a base de insistir que educar era tarea de todos, que todos somos sociedad, que además es que realmente creemos en eso, o sea, es cierto. Pues bueno, ya conseguimos un convenio, entonces iban a la residencia de ancianos que hay allá en Sangüesa y lo mismo, pues les leían el periódico y entonces la verdad es que luego ha habido relaciones que han continuado en el tiempo. También íbamos, les hacíamos conciertos, bueno, hacíamos un poco de todo. Y después también el ayuntamiento ya parece que se puso las pilas y cedió un local para que fuera casa de juventud relacionado con el ocio, que es que realmente en Sangüesa no había nada. Entonces, cedieron un local para ser centro para el fin de semana, para tener actividades, para que hicieran bailes, talleres de cocina, que las trabajadoras sociales también organizaron. Eso también fue un antes y un después, yo creo, para Sangüesa. Y también, como por arte de magia, de repente aparecieron unos cursos de gobierno de Navarra que eran de teatro y se creó un aula de teatro. Que lo mismo, también tenían como extraescolares, pues chavales que igual no estaban ni en música, ni en la banda, ni estaban en deporte, pues se apuntaron a teatro, luego nos hacían una representación al final de curso y descubrieron sede de chavales que luego han seguido con el teatro y que descubres, ¿no? Pues otra manera de estar. El fin de semana, en vez de estar ahí tirado viendo la vida pasar, ¿no? Pues ¿no? Descubrir algo como puede ser el teatro, que encima, ¿no? Es artístico. Y entonces, bueno, aquí os he puesto a modo de conclusión todo lo que me pareció a mí que fue súper positivo para nosotros como centro. Pues eso, la implicación del profesorado, la aplicación de la normativa, que es real y efectiva, no un papel, que muchas veces tenemos tantos papeles que no nos sirve para nada. Entonces, tener algo que nos sirva. Luego, la formación a nivel de profes y a nivel también de familias también fue muy importante. Hicimos una de entrevista motivacional que nos la dio Nerea, que fue también otra manera de cambiar la manera de hacer las tutorías. En vez de hablar tanto a los chavales, que sean ellos los que hables, ¿no? Cambiábamos el foco y, bueno, nos pareció muy interesante. Luego, lo del trabajo en red, que ya os he dicho. Tiempos fuera, la Casa de la Juventud, los talleres. El Club de Montaña. También entramos en relación con el Club de Montaña y también empezamos a hacer salidas. Eso ya, yo ya no estoy en Sangüesa, entonces ya no sé si siguen o no. Pero bueno, ojalá sí. Y si no, pues bueno, igual no toca eso y llegará otra cosa. Y luego la implicación real de las familias, que es, ya os digo, tan difícil, por lo menos en Sangüesa y en el centro que estoy ahora también es complicado llegar a las familias. A modo de anécdota, también había un ambiente de humo a la entrada del centro que se solucionó de una manera súper sencilla. Había ahí una papelera que todo el mundo la usaba de cenicero. Hablamos con el ayuntamiento y nos cambiaron la papelera, la pusieron a la vuelta de la esquina. Oye, ¿cambió el ambiente? Ya todo el mundo, si querían ir a fumar, se iban a la esquina de allá y el centro estaba libre de humos. Entonces, esas cosillas que a veces parecen tonterías, pues hacen que se cambie la percepción. En el patio también hay unas zonas ahí donde se ponían debajo de las escaleras a fumar, pues ahí poníamos mercadillos, o sea, es cuestión de poner un poco complicado, ¿no? El tema. Insistimos mucho también en el cierre de los baños, en controlar las entradas, las salidas, bueno, esas cosas que todos los centros, aunque sí, tenemos nuestras peculiaridades y luego pues más o menos coincidimos en muchas cosas. Y eso, yo os he puesto que realmente cuesta un esfuerzo, pero merece la pena, que en Sangüesa hubo un antes y un después, para que os animéis y nada más. Yo, por mi parte, ya he terminado la exposición. Aunque se han centrado mucho en las adicciones, de sustanciar realmente la prevención y el hacer las reflexiones es el mismo trabajo para el tema de... Claro, en aquel entonces, ya os he dicho, era centro libre de drogas, se refería sobre todo a los consumos de alcohol y de María, ahora ya no estás en Sangüesa, pero estás en... Estoy en el Plaza de la Cruz y empezamos... Sí, es que les debí hablar también de esto, porque ya os digo, para mí fue un antes y un después, que entramos este año que viene. Hemos conseguido la aprobación por parte del claustro y vamos a entrar. Claro, centro en Pamplona. Yo veo que es mucho más complejo en Pamplona porque estamos intentando lo de tiempos fuera y nos está costando, Nos está costando. Cruz Roja nos ha dicho que ni hablar.
Bueno, vamos a ir tocando ahí varias entidades, pero es más difícil, es más difícil. Es un centro muy grande, tenemos mucha diversidad, pero bueno, de momento el claustro ha dicho que adelante. María juega con ventaja porque sabe los requisitos y ya nos está adelantando incluso acciones. Ya. Sí, y ya les he debido dar un poco la lata, pero bueno, yo de verdad, porque pienso que es algo bueno para el centro y que te ahorra también muchos quebraderos de cabeza, te facilita herramientas que si no, a ver, nosotros al final, ¿no? Los de secundaria por lo menos somos profes, tu especialidad, aunque puedas estar en convivencia, pero del tema de consumos, del juego, de móviles, pues lo que te toca ir formándote, pero no eres un experto, una experta. Entonces, que tener ese apoyo, pues ayuda mucho, facilita. Gracias, María. Vale, pues igual para terminar, os explico un poco la hoja de inscripción. Ya estamos con ello. Sí. De hecho, ganamos un premio. Tantas cosas abiertas. ¿Cuál es el precio? Yo sé que no, pero la de tiempo fuera se la tengo que proponer. Ay, eso, ciérrame todo y ya está. Vale, pues bueno, esta sería un poco, ¿no? El documento de solicitud de inscripción en el programa. Ahí veis, ¿no? Se tendrían que explicar un poco las características, ¿no? Del centro, un poco por eso, el número, bueno, a ver si el centro cuenta o no con un plan de prevención, el número, ¿no? De profesorales del centro, alumnado. Un poco, ¿no? Los números de grupo, ¿vale? De primero la ESO, segundo, ahí habría que añadir primaria, ¿vale? Que está hecho la presentación antes de modificarlo. Y un poco, pues eso, el número de grupos, ¿no? Que hay en el centro con alto porcentaje, ¿no? De fracaso escolar, de riesgos de exclusión, ¿vale? Un poco, bueno, pues las problemáticas que pueda haber, por qué no, las razones por las que el centro solicita la inclusión en el programa y luego ya ahí tendríamos, ¿no? Un poco los requisitos, ¿vale? Es cierto que no tienen, ¿no? por qué cumplirse todos los requisitos, pero lo que sí que pedimos es de manera obligatoria votarlo en claustro y que un 51% del profesorado, ¿vale? esté de acuerdo en participar, porque si no hemos visto, ¿no? que es muy difícil a veces llevar adelante, ¿no? Ciertas acciones del programa. Entonces, pues eso sería, esto os lo enviaremos, ¿vale? Por correo electrónico a todos los centros que habéis participado, que el equipo directivo, ¿no? que se compromete un poco a liderar y a formar parte del grupo motor, lo que os he dicho, ¿no? del claustro, que tiene que ser mínimo un 50-51 porcentaje, que el claustro ha sido informado y que está de acuerdo en realizar la formación. Lo que os he dicho, ¿no? Mínimo tienen que ser 4 horas y puede ser hasta 12 horas. A ver si, ¿no? el personal docente del centro estaría interesado o no en participar, pues por ejemplo, yo qué sé, el conserje, a ver si el centro cuenta con equipos docentes que están, ¿no? dispuestos a asumir el programa durante los 2 años, el grupo motor que contará, ¿no? con una persona un poco coordinadora o responsable, que es cierto que su trabajo no es mayor que el resto de componentes del grupo y cuál es su puesto de trabajo. También se suele votar en el consejo escolar, ¿vale? A ver qué se decide, a ver si la PIMA está comunicada y a ver si se la invita o a participar o no. Es cierto que hay centros educativos que la PIMA participa, pero en otros centros educativos no, se valora que no. Que el centro no incorpore el programa. Luego se suele hacer una memoria en todos los cursos, ¿vale? académicos y que a ver si una vez finalizado, ¿no? los 2 cursos al final se seguirá trabajando un poco en el programa, ¿vale? Aurrera.
Como os he comentado antes, ¿vale? Os enviaremos a todos los centros la hoja de inscripción y tendréis fecha desde hoy hasta el 24 de mayo para que os podáis inscribir. Dejamos al final un poco más de tiempo porque a veces no sabemos que igual no tenéis claustro, entonces habrá que hacer un claustro extraordinario, lo que sea, para votar y para que tengáis tiempo suficiente. Entonces, se abren las inscripciones desde hoy hasta el 24 de mayo y tendréis que rellenar esta hoja de solicitud y enviárnosla a ese correo electrónico, ¿vale? De prevención@fundacion-enmedilundain.com. Luego en la siguiente diapositiva está, pero bueno, también tenéis ahí el número de teléfono. Si tenéis cualquier duda, cualquier pregunta, nos podéis llamar o escribir. Luego hay también personas, ¿no?, que a veces, pues bueno, nos piden que por favor vayamos al centro educativo para presentar el programa, ¿no?, al resto del claustro. Pues bueno, eso, cualquier cosa que podáis necesitar, ¿vale?, que aquí estamos. Y igual echa otra vez un poquito para atrás. Vale, y lo que os hablaba un poco, ¿no?, del grupo motor, pues que al final es conveniente que haya alguien del equipo directivo, un orientador tiene que haber sí o sí, si hay, ¿no?, un grupo de convivencia, pues al final también suelen, ¿vale?, participar, eso, tutores, personal no docente, ¿vale?, familias, servicios sociales, un poco, ¿no?, como lo que se valore, ¿vale? Os enviaremos este documento hoy como muy tarde mañana y por nuestra parte eso, agradeceros tanto a las que estáis aquí, ¿no?, y tanto a los que están de streaming por haberos interesado a conocer un poco, ¿no?, lo que es el programa y Chiar, que nos acompaña, bueno, están varias personas del equipo de convivencia. Pues para acabar, ¿quiere comentar alguna cosa? Sí, yo eso. Luego, a finales de mayo nos juntaremos, ¿vale?, con el Departamento de Convivencia de Educación para hacer un poco la selección de los centros y a primeros de junio contactaremos, ¿no?, con todos los centros para llegar a un acuerdo, ¿no?, en un día y hacer la primera entrevista que hemos dicho, ¿no?, un poco con el equipo directivo y orientación. Bueno, pues agradeceros a la Fundación Ilundain, a Ángel, a Nerea y a Ollana vuestra presencia, vuestra presentación y vuestra dedicación, por supuesto. Y también un agradecimiento especial a Yolanda y a María, Lies Sierra de Leire y María Inmaculada, ¿verdad? María Si no me Inmaculada, equivoco. Sí. Han sido 2 charlas muy motivacionales, la verdad. A mí me han entrado ganas de apuntarme escuchándoos y, bueno, sí, poner en valor un poco todo lo que ya se ha dicho, ¿no? Pues que es verdad que una vez que ha pasado y hemos pasado por todo el proceso formativo, toda la intervención y demás, bueno, pues una está como orgullosa de este trabajo realizado, pero también, bueno, en vez de pero voy a decir y también poner en valor el compromiso, ¿no?, pues bueno, de todas las partes. Como decían Ángel y Ollana, esta forma de trabajar en tribu, ¿no?, es muy importante y eso conlleva ciertas dificultades. Entonces, luego, lógicamente, va a traer muchos beneficios, pero a mí sí que me gustaría pedir y que tuvierais en todos los centros educativos que os vais a animar muy claro el compromiso. El compromiso es fundamental para que luego podamos estar orgullosas del trabajo realizado, ¿no? Indudablemente las dificultades van a estar ahí y habrá, bueno, pues piedras que tendremos que quitar del camino, pero si hay ilusión, dedicación y gente dispuesta, pues seguramente sea mucho más fácil, ¿no? Y para finalizar, creo que hay alguna pregunta por ahí en el chat, ¿no, Silvia? Que intentaremos... Sí, de la cadena dicen, buenos días, en relación a la educación infantil y primaria, como expertos, ¿podríais definir exactamente cuál es el tiempo de exposición a pantallas bajo criterios de salud? Se supone que niños menores de 3 años no pueden tener acceso a pantallas. Niños de 3 a 6 años sería como muy mucho media hora al día y no todos los días de la semana. Y luego es verdad que en la edad adulta la Organización Mundial de la Salud dice que como máximo deberíamos de estar expuestos 2 horas al día a las pantallas.
Eso es, ¿no? lo que se dice, pero sí, de 0 a 3 años, 0. Y de 3 a 6, media horita, pero eso, no todos los días y a veces no de manera continuada. Pues bueno, máximo. Y si es nada, mejor, ¿no? Porque al final a nivel cognitivo, pues bueno, hay muchos problemas y de hecho, ¿no? Se ve que cada vez más, por ejemplo, ¿no? En la psicomotricidad está habiendo, ¿no? muchos problemas. Luego aprovechar también precisamente este momento donde próximamente se va a proceder a la elaboración del nuevo decreto foral de convivencia que irá muy en esta línea, ¿no? De definir muy bien cuáles van a ser las reglas del juego en todo este mundo de las pantallas, ¿no? Entonces, bueno, que podría ser, uniéndonos a este programa, pues de alguna manera ir de avanzadilla e ir concretando también en cada centro educativo pues, su normativa, ¿no? Porque desde luego a nivel de decreto foral, lo vamos a hacer en breve. Y no sé si hay alguna más, Silvia. Pues te he preguntado a ver si había alguna más y si os parece esperamos un par de minutos para vale. que se anime alguien más. Vale. Y eso, cualquier cosa, lo que os he dicho, que ahí está el correo electrónico, ¿vale? El teléfono, cuando enviemos también el correo electrónico con la hoja de inscripción aparece ahí, ¿vale? Y cualquier cosa, pues que aquí estamos. Bueno, pues es que ricasco, Gustio, y muchísimas gracias a todas y a todos. Y nada, ahora toca esperar y ver cuántas inscripciones tenemos. Bueno, si algún centro, claro, habéis estado aquí unas cuantas personas y a veces, claro, trasladar esto a los claustros, pues a veces nos soléis llamar y estaremos dispuestos a acudir a los centros a dar información de primera mano al resto del equipo cuando ya veis que necesitáis ese empujoncillo. Muy bien. Pues listo. Pues vale. Gracias. Ricasco. Venga.